Bien, vamos a iniciar entonces esta sesión. Nos falta revisar minerales para cerrar ya macro y micronutrientes y luego empezar con la aplicación de los mismos en el cálculo. Creo que sí comenté con ustedes la semana pasada, habíamos dicho que se nos viene la última semana de mayo, a partir del 25 al 29 de mayo tenemos exámenes, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a iniciar con algo de cálculo, en realidad, pero quisiera hacer una sesión para que retroalimentemos la información que tenemos pendiente y quiero también, pues, darles una base de estudio, una lista de los temas que vamos a tocar en este examen. Parte de las preguntas que se harán son las que han estado en las pruebas que hemos realizado, entonces ustedes igual ya tienen una idea de cómo se va a estructurar esta prueba. Sin embargo, yo sí les voy a dar un temario, incluso con lo que se va a considerar, para que no tengan ustedes inconveniente con el tema del examen, ¿no es cierto? El examen de nutrición siempre se ha tomado de forma teórica. Obviamente, para el examen final siempre hacemos una aplicación gastronómica, incluso hemos hecho algunas actividades junto con cocina o junto con el Pablo Poluche en la materia de costos, pero siempre se han realizado estos para el parcial, para el siguiente parcial. Eh, Posiblemente les pediré más adelante, según como vaya las clases, yo estoy avanzando de la misma manera como estuviésemos avanzando en las clases regulares. ¿Qué quiere decir? Que estoy prácticamente las 3 horas que normalmente teníamos en la semana de clases, se están abordando en esta sesión que tenemos una vez a la semana. Entonces hemos ido avanzando bastante bien con los temas. Eso quiere decir que con ustedes se continuará obviamente de manera digital y si es que podemos regresar, se harán clases presenciales solamente de cocina. Entonces, la intención es terminar todo este proceso a partir de las clases online. Entonces, habrán algunas actividades que habrá que reestructurar con el Pablito, por ejemplo, dentro de la cocina. Ya voy haciendo algunas actividades con ustedes. Una de ellas fue, por ejemplo, la tarea que tenían pendiente de la absorción de aceite, de grasa en los alimentos, que también era una tarea que hacíamos junto con nutrición. Entonces, hemos ido abarcando todo en el tema de las tareas. También he tratado de que todo el contenido pues, de la asignatura se pueda evidenciar en estas tareas. Entonces, hemos avanzado bastante bien. Con ustedes de ley vamos a continuar. En cocina sí se va a pausar, digamos, las clases online, porque estaba previsto hacer 16 sesiones de forma online con ustedes y el resto son las clases que vamos a recuperar, ¿no es cierto?, cuando nos cambien el semáforo. Entonces, es como hemos ido avanzando, muchachos. En nutrición sí vamos a continuar, por eso es que me interesa mucho que ustedes todo este contenido teórico que se ha visto, pues lo puedan revisar y lo puedan estudiar. No, Que más que no sé nada, qué- perdón, a ver, dime Orlando. Hola. Luis nos dice, ya estoy cansado de clases, no sean así. Orlando, ¿me iba a comentar algo o no? ¿O solamente prendió el micrófono? No, profesor, se prende el micrófono. Ya. Bueno, entonces, eso les comento. Les voy a dar el temario para la próxima semana. Hacemos una retroalimentación. Si quisiera avanzar un poquito con algunos datos que son importantes revisar para que de aquí, una vez que ustedes puedan rendir los exámenes, entonces la siguiente semana empezamos básicamente ya con cálculo. Ahí, Luis, ya no vas a estar cansado de estarme viendo así como que en las clases teóricas solamente y de información, información, información. Esta es la parte más pesada, podríamos decir, de nutrición. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar estos conocimientos, realizando cálculo de valor nutricional, cálculo de valor calórico, cálculo de necesidad calórica. Entonces ya esos ejercicios los vamos a tener que ir haciendo
de una forma más práctica. Ya no tenemos tanta materia, sino vamos a hacer la aplicación. Sí, vamos a ir trabajando, vamos a procurar que trabajemos igual con pantallas táctiles o utilizar el Excel, que es una excelente herramienta. De hecho, es la herramienta que yo siempre he compartido con los chicos para poder hacer el cálculo, los ciclos anteriores, y me siento bastante cómoda haciendo estas clases online. Entonces, espero que ustedes también, pues cualquier duda, lo que sea que necesiten la próxima semana aclarar, sí les pido que incluso si es que es posible en el grupo me envíen antes para yo poder planificar el tiempo de la mejor manera y poder contestar todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, eso les pido que para la próxima semana puedan hacer, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con la parte más pesadita de toda la nutrición, que es la parte teórica, la revisión de los nutrientes, y ya revisamos la próxima semana, ¿no es cierto? Y la siguiente tienen sus exámenes y posterior a eso empezamos con la parte numérica, ¿sí? Con toda la aplicación y la elaboración de los menús, ¿sí? Bien. Si no tenemos nada más, tal vez alguna pregunta, alguna duda de lo que les he dicho, puedo compartirles ya la pantalla para poder iniciar. ¿No? No, profe, todo bien. Ya. Revisé creo que 2 de los trabajos, no he revisado todos los trabajos de nutrición, voy a ver si hoy reviso todos y ustedes tienen la retroalimentación para mañana, ¿ya? Sin embargo, recuerden que en el último trabajo de las vitaminas se les pidió que se haga una valoración de de la recomendación y de las fuentes, ¿no es cierto? El documento que yo les envié y ahora para los minerales les voy a enviar nuevamente un documento similar para que ustedes puedan leer y puedan sacar la información. No es necesario que averigüen incluso en otras fuentes, lo podían hacer, les había comentado, pero el documento que les envié tiene toda la información, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los minerales. Bien, revisamos ya, ¿no es cierto?, las vitaminas, estos componentes que no son energéticos, pero que sí son parte fundamental del proceso metabólico, ¿no es cierto?, y de la generación de energía. Por sí solos ellos no tienen energía, por eso es que son considerados dentro de los micronutrientes, además de esto porque necesitamos en cantidades menores. ¿Ya? Si las vitaminas necesitamos en miligramos, los minerales también se van a necesitar o se van a requerir en miligramos. Estos son componentes inorgánicos de la alimentación. Se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos, aunque también se encuentran en estos. Ya la mayoría de los minerales que nosotros vamos a requerir se encuentran de forma vegetal, ¿sí? En la naturaleza. Por eso es que vitaminas y minerales, las principales fuentes, ustedes que hicieron ya el trabajo, ¿no es cierto?, de las fuentes de vitaminas, vemos que gran parte del requerimiento de vitaminas y minerales se encuentran en productos de origen vegetal, ¿sí? Muy pocos en productos de origen animal, como el caso de las vitaminas liposolubles, algunas vitaminas también del tipo hidrosoluble se encuentran en los géneros cárnicos, pero realmente vamos a encontrar la mayor fuente en productos de origen vegetal, ¿sí? También desempeñan un papel súper importante, al igual que las vitaminas, en el organismo. Son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas, la mayor parte de las reacciones químicas donde intervienen las enzimas o las coenzimas. El uso de los minerales tiene también fines terapéuticos y es aquí donde aparece la famosa oligoterapia, ¿sí? La oligoterapia es esa ciencia que estudia los minerales y que es responsable de brindar un fin terapéutico a las personas que requieren sistemas de alimentación diferentes. Al no aportarnos energía, ¿no es cierto? No vamos con esto a aportar calorías al cuerpo, sin embargo, son importantes en el crecimiento y el funcionamiento del organismo. Aquí tenemos y nos dicen, ¿no?, que si bien es cierto, no me están aportando energía, van a ser importantes en esas funciones químicas. Ya vimos que algunas vitaminas, por ejemplo, eran responsables o las funciones principales que tenían eran la de qué? De ayudar en el proceso de liberación de energía de los hidratos de carbono, de las grasas, de las proteínas, el caso de la B5.
Entonces, vemos esas funciones súper importantes, a pesar de no aportarnos energía, pero son importantes en la generación de la misma y en los procesos de todas las enzimas y de las reacciones en el organismo, ¿ya? Aquí tenemos una tablita donde un cuadro de clasificación, las funciones y las características generales que tienen los minerales y la clasificación que vamos a ver más adelante. Según las necesidades, vamos a clasificar a los minerales en micronutrientes mayoritarios y micronutrientes minoritarios. Habrán algunos de estos, como vemos en el cuadro de aquí de las funciones, que vamos a requerirlos a pesar de que son pequeñitas las cantidades que necesitamos. Hay unos que se van a requerir más y otros menos, ¿ya? Entonces, por eso son llamados micronutrientes mayoritarios, que ahí se encuentran, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre. Y los minoritarios, los micronutrientes minoritarios, está el hierro, el zinc, el cobre, el flúor, el yodo, el selenio, el manganeso y el cromo, ¿ya? Y según la clasificación, según su función, también podemos a estos clasificarlos en la función plástica, de electrolitos, componentes de molécula, elementos traza. Ya más adelante les muestro esto de aquí, ¿ya? Estos van a ser importantes en el metabolismo, en las funciones del organismo, en los requerimientos, según el déficit, el exceso y las fuentes, ¿ya? Todas estas consideraciones hay que tomarlas en el momento en el que yo clasifico en micronutrientes mayoritarios o minoritarios, ¿ya? Sin embargo, vemos cuál es su función, ¿no es cierto? Su necesidad también. Vamos a requerir los dos tipos de micronutrientes según las funciones que requiere el organismo. ¿Ya? Y aquí tenemos asimismo todos estos minerales que se han mencionado, que sobre todo encontramos en productos vegetales y en algunos géneros cárnicos o derivados de los cárnicos. Ya recuerden que habíamos dicho la clase anterior que una de las ventajas, ¿no es cierto?, que tiene el consumir vitaminas y minerales es que yo puedo consumirlos solamente de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo consumo el alimento que es fuente de esta vitamina o de este mineral, es suficiente para yo poder cumplir las funciones que se mencionaron anteriormente, ¿sí? Entonces, no requiero yo tomarla en forma de suplemento a menos que esté presentando una situación diferente, ¿no es cierto? O una condición alimentaria diferente o un estado nutricional diferente, como por ejemplo los niños, ¿no es cierto? Mujeres en periodo de gestación, también lactantes, ¿no es cierto? Adultos mayores, personas que tienen desórdenes alimenticios o personas que tienen incluso desórdenes psicológicos o problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo y demás, veíamos, ¿no es cierto? Que es ahí cuando yo podría tomar en forma de suplemento vitaminas igual minerales que estamos mencionando ahora. ¿Sí? De ninguna manera se deberían tomar en forma de suplementos si es que no está su dosis recomendada, ¿ya? Algunas de las fuentes principales de los minerales que más de pronto son comunes para nosotros y los que se requieren también, algunos de estos en cantidades mayores, ya en el caso del calcio, está presente en productos como la leche, el queso y también en fuentes vegetales como el caso de las almendras, ¿ya? Si bien nosotros hemos generalizado y hemos mencionado siempre que la fuente principal de calcio, ¿no es cierto?, se encuentra en productos lácteos, ¿ya? Sin embargo, encontramos también trazas o pequeñas porciones de este calcio en productos como los frutos secos. Entonces, en una dieta que de pronto no consume, ¿no es cierto?, una dieta vegetariana, una dieta vegana, en donde no se consume productos de origen animal como la leche y los derivados lácteos, yo podría obtener la fuente de calcio de productos como las almendras. También encontramos fuentes de calcio en los productos verdes, sin embargo, no podemos colocarlos como una fuente porque lamentablemente de las hojas verdes o de los productos vegetales como las hojas verdes no se puede obtener cantidades grandes de calcio a diferencia de los productos lácteos o los frutos secos, ¿sí? Recuerden que el calcio
es necesario para evitar problemas como el caso de la osteoporosis en las personas adultas, ¿sí? Y bueno, en realidad es una recomendación que se da en las primeras etapas de la vida, que se consuma productos lácteos posiblemente hasta la adolescencia, en donde estamos desarrollando estructura ósea, ¿sí? Ya luego de eso, si es que yo no consumo, por ejemplo, productos lácteos, ni queso, ni yogur, no es que voy a tener problemas realmente directamente, o sea, no es que voy a tener directamente problemas con una falta de calcio, si es que yo incluso los tomo de otras fuentes, ¿ya? Entonces, con eso se descarta un poco la idea de que la leche, ¿no es cierto?, es mala y que no debería tomar en cantidades grandes o que solo debería tomar leche como fuente de calcio, ¿ya? En realidad, si es que yo consumo este tipo de productos de forma, se respeta el consumo de estos productos, si es que yo tomo una dosis posiblemente de productos lácteos de unos 200 a 250 ml diarios, en el caso de leche, o si es que consumo entre 50 a 60 gramos de queso, por ejemplo, en el día, con eso estaríamos evitando gran absorción de grasas saturadas, pero estaríamos recibiendo la dosis de calcio necesaria, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, en el caso de la leche, no son tolerantes a la leche, pero sí pueden consumir productos como yogur o como queso, en donde tenemos menos cantidad de lactosa, que de pronto puede afectar a la a la flora intestinal de la persona que esté consumiendo, ¿sí? Entonces, el calcio, si bien es cierto, es un mineral súper importante, ¿ya? Y tenemos fuentes, sobre todo en los productos lácteos, podemos también encontrar fuentes, como el caso de los frutos secos, específicamente las almendras, para poder tener esa dosis que se requiere, ¿ya? En el caso del hierro, que aquí sí tenemos un micronutriente que necesitamos consumo en menos cantidad, las fuentes principales son igual los productos de origen animal, como el caso del hígado, la yema del huevo, la carne, pero también vamos a encontrar en productos de origen vegetal, como el caso de las lentejas, ¿ya? Esto nos puede causar, la falta de hierro puede causar de pronto problemas de anemia, ¿no es cierto?, por la falta de hierro en sangre, ¿ya? Y vamos a analizar más adelante también el tipo de hierro que se debe consumir. El caso del zinc, en productos como lentejas, en los quesos y en las carnes curadas, en productos como mariscos, también podemos encontrar. El selenio, excelente antioxidante, podemos encontrar en el hígado, en el pescado, cereales integrales, en la yema de huevo también. El manganesio, importante también, frutos secos, soya, legumbres, cacao en polvo. Creo que todos estos productos que se han mencionado son de consumo común, ¿no es cierto? Todos consumimos estos productos, tal vez no diariamente, pero sí se consume de forma muy seguida, ¿no es cierto? Entonces estamos recibiendo, sobre todo los huevos. Vemos que los huevos, ya les voy a compartir justo una fotito que me mandó justo hoy el José, que hace referencia al consumo del huevo y que supuestamente hace un tiempo nos decían que no deberíamos consumirlo, ¿no es cierto?, de forma regular porque aumenta los niveles de colesterol. En realidad no es así. Tenemos un excelente producto que solamente recuerden que lo importante es saber con qué medios, ¿no es cierto?, de cocción yo voy o qué medios de cocción voy a aplicar a estos productos y es suficiente para poder eh, aprovechar mejor los beneficios de este producto. Ya, a ver, les voy a compartir, a ver, déjenme ver cómo. Voy a copiar el enlace y les voy a compartir este momento en el chat del grupo. Ahí ustedes abran, les manda directo hacia el cómo es del gordo, pero ahí ustedes van a poder observarlo. Ya que no es para nada nuevo, es algo que ya hace rato decían sobre el huevo, más de un año tal vez que yo leímos artículos en donde decían y se recomendaba el consumo del huevo por lo menos uno al día para poder mejorar la ingesta de cualquiera de estos nutrientes, ¿ya? Bien,
los minerales se clasifican en, y aquí estamos viendo cuando les mostré el cuadrito anterior, las funciones, ¿no es cierto? Porque los micronutrientes minerales son, ya no, perdón. Porque los minerales dentro de la alimentación pueden tener una función plástica. Recuerden que hacíamos referencia a la función plástica. ¿Qué macronutriente es responsable de la función plástica? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era de qué nutriente la principal función es la de ser plástico? ¿Se acuerdan de lo que era la función plástica? ¿No? Lía, si nos puede ayudar. Sí, profe. Ay, Sí. de la función plástica. Ay, no, profe. De las vitaminas. No, No. es estructural, la de las, perdón, plástica o estructural. ¿Se De las acuerdan? proteínas. Proteínas, exacto. Pregunta de examen. Ya, ¿Ya? profe. Ya, profe. Recuerden, acuérdense siempre de Puede ser, pero funciones la plásticas. Gracias, David. o David algo ya nos así. ha respondido en el chat. ¿Sí? Entonces, Deme un segundo, ahí está. Entonces, a esta función plástica de las proteínas le acompañan algunos de los minerales, ¿sí? Dentro de esta función plástica podemos nombrar al calcio, al fósforo, al magnesio y al flúor. Ellos están presentes para una función plástica, ya para ayudar a las proteínas en la formación de estructuras, ya en el crecimiento y en la función estructural, que en este caso sería la función que tienen estos minerales con el aporte plástico. Ahora, siempre hemos escuchado, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos deshidratamos o hacemos actividad física, nos tomamos un hidratante, ¿qué nos aportan ese hidratante? ¿Con qué nos aporta? Con los famosos electrolitos, ¿sí? Que son ¿qué? Minerales que se pierden con el agua en la actividad física, ¿sí? O cuando yo estoy, no sé, estoy expuesta a mucho sol, no sé qué es lo que sucede, mi organismo empieza a perder, que era una de los requerimientos de agua que teníamos, ¿no es cierto? Porque perdíamos mucho en la sudoración y en la transpiración. Entonces, cuando yo pierdo mucha agua, ¿qué pasa? Se pierden sobre todo estos minerales, el sodio, el potasio, cloruros y fosfatos, o cloro, podemos nombrar aquí el caso de cloruros, que son los componentes del cloro, y fosfatos. Estos son los que se tienen que reconstituir cuando se tiene una pérdida de electrolitos. Entonces, otra de las funciones que tiene, y en este caso el sodio, el potasio y los fosfatos, es que cumple la función de electrolitos. Componentes de moléculas orgánicas complejas, en este caso, que son parte fundamental de una estructura. En el caso de hierro, forma parte de la hemoglobina, de la sangre. En el caso de yodo, va a ser parte de las hormonas, sobre todo la hormona tiroidea. En el caso del cobalto, sí, va a cumplir la función, ¿no es cierto? O va a acompañar a la vitamina B12 en las funciones, sobre todo cerebrales. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí varias de las funciones de los minerales, incluso se clasifican y podemos ver cada uno de ellos qué función principal cumple. Hay algunos elementos traza. ¿Por qué se llama función de elementos traza? Porque realmente se necesitan cantidades muy pequeñitas, pero que actúan junto con las enzimas como cofactores. ¿Ya? Entonces van a estar acompañando a las enzimas. Recuerden que las enzimas eran proteínas o eran resultado del consumo de proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos? Enzimas y hormonas que se formaban a partir del consumo de las proteínas. Estas son súper importantes para el desarrollo metabólico de la persona, ¿sí? Entonces, estas enzimas van a tener que estar acompañadas de trazas de ciertos minerales para poder cumplir la función, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunas de las funciones que tienen los minerales un poquito más profundo. Ya estamos viendo algo de función un poquito más profundo. Esto es lo máximo que nosotros podríamos de pronto hacer. No quisiera que se estresen, no vamos a profundizar más tampoco. Los documentos que de pronto les envié igual de vitaminas estaban como que bastante químicos. No es necesario que profundicemos tanto, pero que sí sepamos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando yo pierdo electrolitos en
en ejercicio físico. Si es que no tengo a mano un hidratante que yo sé que puede tener todos estos componentes, ¿qué bebidas podría tomar o qué productos debería consumir, ¿no es cierto?, para poder reconstituir eso al organismo. ¿Por qué es importante el calcio, por ejemplo, dentro de la estructura o de la función plástica? Porque obviamente forma la parte de la composición de los huesos, junto con el magnesio y el fósforo, ¿sí? Entonces, es un poco importante esta parte de saber en dónde, ¿no es cierto?, van a funcionar estos minerales de manera general. En el ambiente, en el suelo, ¿no es cierto?, se van a encontrar de formas muy diversas en la naturaleza. Hay 106 elementos, de los cuales 84 en la naturaleza son metales, ¿ya? Y los esenciales para nosotros son los que hemos mencionado anteriormente. Ahora, los potencialmente peligrosos que pueden darle un riesgo a la salud, también que están dentro de algunos alimentos incluso, o que de pronto pueden estar en la naturaleza, son el plomo, el mercurio, el berilio, el bario, el cadmio, que estos son tóxicos. Si bien todos lo que estamos analizando son minerales, ¿no es cierto? Estos obviamente hay que evitar por su componente o su factor de riesgo a la salud. Ya, entonces es importante no tener, ¿no es cierto?, acceso a consumir este tipo de productos. En el mundo, por ejemplo, tenemos hoy que sobre todo países como Japón, China, están muy expuestos a alimentos que tienen metilmercurio, el famoso mercurio en los pescados y mariscos, ¿sí? Por todo esto del daño tóxico que fue la bomba de Hiroshima y demás, todo ese mercurio todavía no ha terminado de retirarse de la naturaleza, por lo tanto los alimentos están contaminados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos, si bien no en los alimentos, pero podemos tener en los barnices de las ollas de barro o de los tiestos de barro, podemos tener aporte de plomo, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Porque este se desprende de las ollitas y puede migrar hacia los alimentos, sobre todo cuando estos son súper ácidos. Entonces vemos que hay un riesgo también de estar expuestos a metales, pero metales pesados que puede causar algún tipo de riesgo importante en la salud, ¿ya? Estos obviamente no se tienen que consumir, ¿no es cierto? Hay ciertos alimentos, sobre todo alimentos de origen americano, que muchas veces vienen y que tienen trazas de ciertos metales por el mismo proceso o porque de forma natural los alimentos tenían ciertos componentes de metales pesados que no se requieren, ¿ya? Entonces un poco hacer la diferenciación, ¿ya? Los minerales también interaccionan con otros componentes de la dieta y se puede ver modificada su biodisponibilidad. Hay personas que de pronto pueden requerir mayor cantidad, ¿no es cierto?, de minerales que otras. Todo va a depender de cómo esté regulada o qué productos estoy yo tomando en mi alimentación. Hay algunos productos minerales, como el caso del calcio del calcio y el hierro, que cuando se consumen juntos no se llevan bien, ¿ya? Entonces, hay productos o alimentos que muchas veces nos recomiendan no consumirlos juntos porque de pronto uno de los componentes nutricionales del mismo tal vez no se asimile o no, el organismo no lo acople normalmente, ¿no es cierto?, en el organismo. Todos, a excepción del hierro, se absorben de forma iónica. ¿Qué quiere decir? Que se absorben de manera normal, que no necesitan otro requerimiento nutricional para poder ser asimilados. Llamamos hierro hemo y ¿por qué vamos a hacer referencia a este tipo de hierro? Porque nosotros en los productos alimenticios vamos a tener dos tipos de hierro. El hierro hemo, que normalmente está presente en los productos de origen animal, y el hierro no hemo, que está presente en los productos de origen vegetal. La diferencia entre el uno y otro es que el hierro hemo, que es el que está presente en los géneros cárnicos, es el que mejor se asimila, ¿sí? Yo asimilo mucho mejor el hierro de la carne que el hierro de los productos vegetales. Entonces aquí tenemos una referencia importante para entender que muchas veces, ¿no es cierto?, los requerimientos pueden ser diferentes. Si tengo una persona vegana que no consume productos cárnicos, ¿no es cierto?, ni derivados, entonces obviamente va a tener que tal vez tener o consumir el producto en forma de suplemento, ¿ya? Conectémonos enseguida, chicos. Quería solo hacer una captura para
ver quiénes están conectados. Y les doy 5 minutitos para que nos conectemos nuevamente, ¿ya?